tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa reformas para fortalecer Pemex, CFE y trenes de pasajeros como empresas al servicio del pueblo de México. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 garantizan la continuidad de la recuperación de los trenes de pasajeros y el fortalecimiento de Pemex y CFE. También puntualizó que las reformas constitucionales en materia energética, así como las referentes a la recuperación de los ferrocarriles, fortalecen los derechos del pueblo de México al hacer de los trenes de pasajeros, de Petróleos Mexicanos, Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, empresas públicas al servicio del Estado. Buenos días a todas y todos, con su permiso, señora presidenta. Sí, pueden poner la presentación, por favor. Sí, si le prestan un micrófono, Pau, para que pueda acercarse. Buenos días, como les comentaba, voy a presentar primero un poco de contexto sobre la reforma constitucional al artículo 28 que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recordarán que a inicios del siglo XX, en 1908, se creó Ferrocarriles Nacionales de México, pero en 1937 es un hito muy importante porque el general Lázaro Cárdenas hizo la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto quiere decir que la mayor parte del siglo XX operó una empresa pública estatal los servicios de pasajero y los servicios de carga en nuestras vías ferroviarias. A partir de 1995 se hizo una reforma con la que inició el proceso de privatización de trenes. Esto implicó la desaparición de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. A partir de 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con el presidente López Obrador y tenemos, digamos, como ejemplo los servicios del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec y el Tren El Insurgente que están operando. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado. Les voy a explicar qué quiere decir eso. La que sigue, por favor. Entonces, como les mencionaba, tenemos en operación hoy servicios de pasajeros desde que iniciaron en la administración del presidente López Obrador. Como pueden ver, ya los conocen, es el Tren del Istmo de Tehuantepec, el Tren El Insurgente y el Tren Maya. Justamente esta es una imagen del Tren del Istmo de Tehuantepec, que da servicio de pasajeros, no solo servicio de carga. La que sigue, por favor. Esto permitió que actualmente 7.55% del total de las vías en operación se utilicen para el servicio de transporte de pasajeros. Lo que hace la reforma constitucional es que recupera para el Estado que pueda ser operado por entidades públicas los 18,000 kilómetros del servicio de pasajeros, no solo los que ya están operando. La que sigue, por favor. Voy a leer solamente la parte que constituye la modificación que se aprobó a la Constitución Política, que es relevante para el servicio de pasajeros. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. La que sigue. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación y, al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. La que sigue, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma eleva a rango constitucional la preferencia para la prestación del servicio público de transporte ferroviario para pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional, que con estas reformas se busca la implementación de trenes de pasajeros sobre el derecho de vía existente sin afectar el servicio público de transporte ferroviario
ferroviario de carga, y el gobierno federal podrá otorgar a entidades públicas, estados, municipios y entidades paraestatales de la administración pública federal o a empresas privadas una concesión para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Esto quiere decir, como decía, que recupere el Estado la posibilidad de que se operen públicamente estas vías con un servicio de transporte de pasajeros. La que sigue, por favor. La reforma también lo que hace es impulsar esta recuperación, como lo hicieron la puesta en servicio durante los últimos 6 años de trenes de pasajeros, lo cual para las y los usuarios de este tipo de servicios que tienen necesidades de transportarse implica mayor seguridad, mejor calidad de vida, reducción en la huella de carbono en sus viajes, reducción de accidentes y, esto es muy importante, muchas comunidades quedaron aisladas a partir de la privatización, porque son comunidades que estaban conectadas al resto del país a través del servicio de pasajeros y que cuando se volvieron solo servicios de carga dejaron de estar conectadas. Esto permite recuperar la conectividad de estas comunidades. Con el presidente López Obrador se pusieron en operación 2.240 kilómetros del servicio ferroviario para pasajeros. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de 3.000 kilómetros de vías ferroviarias para trenes de pasajeros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Con su permiso, señora presidenta. El día de hoy se está discutiendo la reforma en materia energética. Si me lo permite, presidenta, antes de presentar las implicaciones, voy a hacer un breve recuento de dónde venimos, porque en el caso del sector eléctrico, como en el caso del sector hidrocarburos, venimos de historias diferentes. Adelante. Antes de la reforma del 2013, que es el motivo del cambio constitucional. Como todos sabemos, en 1938, por decreto presidencial, el presidente Lázaro Cárdenas decretó expropiados por causa de utilidad pública a favor de la nación diversos bienes de la industria petrolera que pertenecían a compañías privadas mediante pago de una indemnización. Aquí se crea Petróleos Mexicanos como una institución pública que tiene todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera, y hasta 1971 Petróleos Mexicanos se regula por este decreto y cuenta con una estructura que enfatiza el control estatal y la centralización en el manejo de los recursos de hidrocarburos. La que sigue. En 1992 se modifica esta estructura, se crean empresas subsidiarias. Estas empresas tienen personalidad propia, o sea, son descentralizados, y desde aquí empieza la intensificación de la participación de la iniciativa privada. Desde el origen Pemex podía realizar contratos, pero es con la reforma del 92 que se intensifica, y sobre todo en esta reforma en materia de petroquímicas se inicia el desmantelamiento y la desincorporación de la petroquímica básica. Recordarles que se vendieron 61 plantas de petroquímica del país en este periodo. Y hasta 2008, antes de la reforma, se modifica nuevamente la estructura de Petróleos Mexicanos, pero es muy importante, se le incorpora la palabra empresa productiva, pero sigue siendo parte de la administración pública y se rige por leyes públicas hasta este momento, hasta antes de la reforma del 2013. En el caso de CFE, el caso de CFE, la que sigue, viene de otra historia. En el caso de CFE, hasta 1933 no había prácticamente regulación en materia energética porque el constituyente no se expresó en términos de las facultades del ordenamiento energético, y es hasta 1934 que el Congreso da la facultad de legislar en materia de energía eléctrica, y del 34 al 60 se da un esquema mixto de participación. Hasta antes del 34 eran únicamente empresas privadas transnacionales, y a partir del 34 hasta 1960, que se da la nacionalización, se da un esquema mixto. En 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad. En 1949 ya se integra como un organismo descentralizado el gobierno federal, que ya tiene la personalidad jurídica propia, patrimonio, y conserva esta naturaleza hasta la reforma de 2013. En 1960, desde 1959 el Estado mexicano comienza a comprar, comienza un proceso de adquisición de acciones y bienes de empresas extranjeras que venían prestando el servicio público, que con este proceso culmina en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, en la cual pues ya todo el servicio se vuelve por una prestación pública. ¿La que sigue? La reforma del 2013
transformó, ¿cuál fue la esencia de la reforma del 2013 y qué es la base de la reforma constitucional que en estos momentos se está discutiendo? La reforma del 2013 transformó a las empresas públicas en empresas productivas del Estado. ¿Esto qué significa? Que en lugar de regirse ya por el derecho público, se regirían por el derecho mercantil. Entonces pone a las empresas públicas con reglas como una empresa privada, similar a una empresa privada. Se abre a la iniciativa privada zonas específicas del territorio nacional en la explotación y extracción de hidrocarburos que antes únicamente estaban reservadas para petróleos mexicanos. Se incorporan estas empresas a un esquema de competencia, limitando la participación y el desarrollo de las empresas públicas, y se da un funcionamiento que con una denominación de estricta separación legal no permite a las empresas públicas su eficiencia productiva. ¿Qué sigue? Por el lado del mercado eléctrico, se abrió el mercado, la generación de la electricidad, privilegiando la rentabilidad por encima de la seguridad energética. Al ser empresas productivas, el motivo principal de la generación tendría que ser un esquema de rentabilidad, lo que, por ejemplo, pues en muchos municipios alejados en el país, llevar energía eléctrica no es por una razón de rentabilidad, sino es por una razón de bienestar público. Y este bienestar público se pierde con el concepto de empresa productiva del Estado. Vulneró con esto la planeación y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, porque lo que rige en el mercado es el tema de la rentabilidad, y además en el caso de la CFE no recibía el respaldo, el pago necesario y el respaldo que se requería para el uso de la infraestructura de transmisión y distribución. Es decir, atomizó las capacidades y las atribuciones de planeación y gobernanza en general del sector energético. ¿Qué sigue? El presidente López Obrador inició con el rescate de la soberanía energética. De hecho, rescató a las empresas públicas del Estado, rescató tanto a Pemex como a CFE. Hoy México ya produce el 90% de las gasolinas que consumimos. El 54% de la energía del país es generado por el sector público. Se rescata este porcentaje cuando se adquieren las plantas de Iberdrola, con un proceso que el presidente realizó. De 2019 a 2023, la CFE inyectó inversión y estuvo produciendo con esta inversión el 55% de la energía limpia del país. Y se realizó una inversión histórica en la CFE sin precedentes de 19.992 millones de dólares. Esta inversión fue para la construcción de 13 plantas de generación de energía y para más de 100 proyectos de transmisión en todo el país. Asimismo, el presidente López Obrador inició con una revisión y ajuste de muchos contratos que habían leoninos y los transformó dentro de las dos empresas del Estado. También el presidente trató de modificar este esquema que da desventaja al gobierno mexicano y a las empresas públicas del Estado, y mandó su iniciativa de reforma de ley de la industria eléctrica que precisamente buscaba modificar este esquema de desventaja público, pero como todos sabemos, pues sufrió amparos y la Corte lo declaró varios artículos inconstitucionales. Y la que sigue. Y actualmente la reforma que se está discutiendo presenta cambios importantes en la constitución de las empresas del Estado. Las empresas del Estado, con estas modificaciones de ser aprobadas, Pemex y CFE nuevamente serían empresas públicas, dejarían de ser empresas productivas regidas por el derecho mercantil y regresarían a ser empresas públicas del Estado regidas por el derecho público en favor del bienestar de todos los ciudadanos. Ese es en el artículo 25. En el artículo 27 lo que se propone es que se reserve el litio, como se ha manifestado por el Estado mexicano, para la explotación en el Estado mexicano, es decir, no se otorgarán concesiones en términos de litio. Y el artículo 28 constitucional, la que sigue, en el cual se expresa que tanto el litio como el servicio de Internet
son áreas estratégicas del Estado y por lo tanto, al ser áreas estratégicas del Estado mexicano, no pueden serse consideradas como monopolio y las funciones que realicen no podrán ser sujetas a estas concesiones. Y por el otro lado, se garantiza la preponderancia en el despacho de la energía eléctrica a la empresa del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que CFE va a poder despachar primeramente la energía que requieren todos los hogares. CFE es la empresa que genera y distribuye la energía eléctrica a todos los hogares. CFE es la única empresa, no existe ninguna empresa privada, CFE es la única empresa que lleva la energía eléctrica a los hogares de todo el país. Por lo tanto, con la reforma va a tener preponderancia para poder llevar esa energía eléctrica a todos los hogares de todo el país. Y en el caso de la que sigue, por favor, de la reforma, lo que hace es garantizar este esquema que ya ha planteado la presidenta del país, el esquema de 54% de generación de energía por la CFE y 46% por los privados. No estamos cerrando la inversión privada, al contrario, la estamos regulando y la estamos motivando. El 54% va a ser suministrado por el Estado, se fortalece la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad, porque la confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país. Y el 46% de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión. ¿La que sigue? Estas reglas claras van a permitir la participación ordenada, acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones. Se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo y un esquema equilibrado de distribución de beneficios, para beneficio de todas las empresas, pero también para beneficio de todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, son dos reformas. La primera, si ustedes recuerdan, en este espacio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo que mostró, lo que se encontró, es que en los contratos que se hicieron de concesión de ferrocarriles con los privados, había una cláusula que especificaba que en el caso de pasajeros, si no los desarrollaba el privado, los podía desarrollar el Estado. Podrían ser empresas públicas. Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para transporte de pasajeros. Es decir, es lo mismo que ya venía en los contratos, solo que ahora queda claro en la Constitución. Y eso va a permitir, pues, tener la posibilidad de utilizar esas vías para transporte de pasajeros. O, como se hizo en Tren Maya, hacer nuevas vías para un nuevo tren. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se pueda operar el tren de pasajeros. Esa es la primera en pocas palabras. En el caso de la energética, ¿cómo queda? Como bien lo explicó Luz Helena, después de la expropiación petrolera en el 38 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, operan exclusivamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y en su momento Luz y Fuerza del Centro. En el año 1992 se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada en una forma en donde en realidad no se respetaba lo que decía la Constitución, pero a través de una ley secundaria encuentran una manera de participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera a CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene, de hecho en 1999, Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan,
Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las Adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado, y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas. Por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas. Pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir. En un mercado eléctrico, pues se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir es que cuando se genera la electricidad, hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces ahí, si recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. ¿Esto qué es lo que hizo? Además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico, donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí, y decían somos una sociedad, y pasan la electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que se nace, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto. La energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma, sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias, y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública, y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país, y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE
mantendrá su participación del 54%, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es pues parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña y una esencia muy importante de lo que representa la cuarta transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería pues era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México. Entonces esto es lo que se está presentando el día de hoy. Entonces ahora sí tomamos sus preguntas. No, los contratos se respetan los contratos. En el caso del autoabasto, ustedes saben que hay muchos amparos relacionados con estos planteamientos. Nuestro objetivo no es pelearnos con el sector privado, sino sencillamente sentarnos en una mesa sobre las nuevas reglas que son la decisión que tomó el pueblo de México. Sobre todo por los precios que manejan las empresas privadas y los precios que maneja la CFE. No, porque se mantiene eso, nada más se le da preponderancia y se modifican las empresas públicas. Entonces, no tienen por qué los privados decir, bueno, habrá quien no está de acuerdo, pero más por razones ideológicas que técnicas o por razones de negocios y privilegios. Lo que nosotros planteamos es algo que se venía ya planteando y se permite el 46% de la generación privada y los esquemas se van a definir en las leyes secundarias. ¿Privado puede ser nacional, internacional? Sí. Como está ahora. Eso no se modifica y el mercado tampoco se modifica, solo que se le da preponderancia a Comisión Federal de Electricidad. Todo. Miren, CFE, a partir fíjense nada más, en 2013 se modifica la ley de Comisión Federal de Electricidad y se crean ¿cuántas subsidiarias, Emilia? 10 subsidiarias, sí, aparte de las subsidiarias y las... A ver, cuenta cuántas filiales y unidades de negocios, o sea, cómo se fragmentó completamente a la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días. Bien, como explica, con su permiso, señora presidenta, la parte de Comisión Federal de Electricidad tenemos dividido en generación, transmisión, distribución y suministro básico. El área de generación se dividió en 10 subsidiarias, tenemos también filiales como SF Energía, por ejemplo, que se encarga de la parte energética y las unidades de negocio. Asimismo, suministro básico se convirtió también en una subsidiaria más y además esta parte se agudizó aún más en la separación de la CFE con la llamada estricta separación legal. Todavía no. Esto plantea 180 días, ¿verdad? 180 días para poder hacer todos los ajustes. Ahí también ya le pedí a Luz Helena que se siente con el Consejo Coordinador Empresarial, con quien se quiera, para que se explique qué significa esta modificación. Pero lo que es cierto es que de ser una empresa verticalmente integrada, con su generación, su transmisión, como cualquier empresa eléctrica del mundo, la convirtieron en una fragmentación tremenda, que eso sí genera enormes ineficiencias. Entonces, a partir de ahora de esta modificación constitucional, pues se van a modificar las leyes secundarias. En el caso de Pemex también, que entra nuevamente a ser empresa pública, organismo público, empresa pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues se va a definir en la ley secundaria sus características y mantiene los contratos con privados que existen hasta ahora, eso no cambia en lo más mínimo, pero se recupera pues lo principal, que es no solo producir petróleo por producir, sino la característica de soberanía energética que tiene que tener cualquier país del mundo.
Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.